Saludos estimados alumnos, sean todos bienvenidos a este encuentro donde vamos a comenzar a estudiar el módulo 2 sobre introducción a la lógica de programación. En esta oportunidad vamos a tratar los siguientes temas. Vamos a hablar acerca de algunos conceptos básicos y la metodología para la resolución de problemas. En un primer momento tenemos que aclarar cuál es el concepto de lógica. La lógica es una rama del conocimiento que permite determinar si algo está bien deducido o bien pensado. También es considerada como una ciencia que estudia estructura, fundamentos y uso de las expresiones del conocimiento humano. Es considerada también como una manera obvia y más fácil de hacer algo. Cuando hablamos de que algo está lógico o de que algo es lógico es porque es coherente, porque tiene su razón de ser y porque es la manera más obvia y más fácil de hacer un procedimiento, de hacer una tarea o de hacer una actividad. Una vez aclarado el término de lógica, vamos a introducir ahora el concepto de un ente informático. Un ente informático es cualquier cosa que se pueda describir a través de características. Un ente informático es lo que nosotros a nivel de sistemas o a nivel de informática consideramos un elemento que tiene ciertas características, que puede ejecutar ciertas tareas o que nosotros podemos interactuar también con ese ente informático por medio del computador. Puede ser descrito por medio del computador también. Entonces un ente informático es una persona, un objeto o un animal que posee ciertas características a través de las cuales puede ser descrito, que se puede representar a través del computador con algún lenguaje de programación y nosotros podemos interactuar con él. Un atributo pues es una característica que identifica a un ente informático. Es una serie de razonamientos humanos, es relativo y va a depender mucho del observador que los esté manejando. Por ejemplo, para una persona un atributo es el color de ojos, un atributo es la estatura, el peso. Esas son características básicas de una persona: su nombre, su edad, su fecha de nacimiento, su estado civil, su profesión. Todas esas son características que puede tener una persona, dependiendo del punto de vista de que la veamos, dependiendo de qué datos necesitemos manejar en un determinado momento. Por ejemplo, en el caso de una silla, un atributo puede ser el color de la silla, el material con el que la silla ha sido elaborada, el tipo de silla, si es una silla ejecutiva, si es una silla muy elemental. Todas esas son características que podemos describir a esa silla como ente informático, y así sucesivamente. Pues todo ente informático presenta una serie de atributos. Un dato es un atributo codificado. Un dato es, por ejemplo, en el caso del atributo color, si estamos hablando del ente informático silla y el atributo color, entonces el dato es azul, negro, blanco o cualquier otro color que podamos determinar. Para el caso del ente informático persona, en cuanto al atributo edad, la edad entonces puede ser 14 años, 20 años, 35 años. Entonces fíjense que en este caso el dato corresponde al atributo que se describe y al ente informático al cual pertenece el atributo. Entonces el dato tiene que estar relacionado. Un dato solo, por sí solo, no vale nada a menos que se relacione con el atributo que describe y con el ente informático al que se identifica. Por ejemplo, el dato 14. Si yo les digo a ustedes 14, ¿qué será 14? 14 es el número de años que determina la edad de una persona, o 14 será
la distancia que hay entre una ciudad a otra, 14 kilómetros, o será 14 centímetros, que es lo que mide una regla o un pedazo de madera, o serán 14 elementos diferentes. No sabemos. Si decimos un dato solo sin que tengamos claridad de cuál es el atributo al cual identifica, un dato solo no significa nada si no está asociado, como les dije, a un atributo y a un ente informático. Entonces hay que tener bien claro esto. Seguimos definiendo ciertos conceptos básicos, y en este caso vamos a seguir con el concepto de campo. Un campo es el nombre que se le da al dato para identificar al atributo que se está describiendo. Entonces el dato 14 años, que pertenece al atributo edad, puede denominarse como edad. Entonces en algunos casos el nombre del campo y el atributo al cual se identifica coinciden. Por ejemplo, si hablamos del atributo fecha de nacimiento, la fecha puede ser 14 de febrero del año 2000, entonces el campo puede ser fecha N. El campo es cómo vamos a identificar ese dato en la base de datos o en el programa, en la variable que nosotros manejemos en el programa, es el nombre. Entonces el nombre, dependiendo si es en una base de datos o si es en un entorno de programación, va a tener ciertas características. El nombre no debe tener espacios en blanco, el nombre debe comenzar con un carácter, el nombre del campo debe tener una longitud determinada. Entonces eso lo vamos a ir viendo más adelante cuando estemos estudiando en el caso de las bases de datos o en el caso de los programas de computación. Ellos tienen sus reglas para definir los nombres de campos o los nombres de variables, porque en el caso de que estemos hablando de una base de datos hablaríamos de un nombre de campo, en el caso de que estemos hablando de un programa estaríamos hablando del nombre de una variable. Y el registro pues es una colección de campos iguales o diferentes que hacen referencia a un mismo ente informático. Por ejemplo, para el caso de una persona, nosotros podemos tener un registro como que se llame datos personales, cuyos campos son de esos datos personales el nombre, el apellido, la edad, la fecha de nacimiento, el estado civil, la profesión y cualquier otro que se relacione con ese mismo ente informático y pueda constituir un conjunto de registros. Ahora, un archivo es un conjunto de registros que tiene la misma estructura y puede ser manejado como una sola unidad. Entonces, para un archivo, el conjunto de registros, entonces puede ser para el ente informático persona, podemos tener un archivo cuyo registros sean datos personales, podemos tener otro registro donde se coloque la cantidad de cursos que ha hecho la persona, por lo menos datos curriculares. Podemos tener otro registro donde se coloque la cantidad de trabajo, la experiencia laboral que tenga la persona, y el conjunto de esos registros que pertenecen a un ente informático persona constituye el archivo de esa persona. La base de datos pues ya entonces es un conjunto de archivos que se relacionan entre sí con características propias y que se conectan a través de un campo clave. Es interesante este concepto porque entonces nosotros podemos tener un conjunto de archivos, por ejemplo, de un mismo ente informático o de diferentes entes informáticos dentro de una misma base de datos, pero esos registros van a estar relacionados, interconectados entre sí a través de ciertos campos que los van a relacionar. ¿Qué es la información? El conjunto de datos organizados y entendibles. ¿Cómo se organizan los datos? Usando la tecnología, en algunos casos, en otros casos no necesariamente con el uso de la tecnología. ¿Qué quiere decir esto? Que el conjunto de datos suficientemente organizados produce información.
Entonces, ¿qué es la informática? La informática es considerada como la ciencia que estudia, aplica y optimiza el tratamiento eficiente de la información. También se dice que es la ciencia que se ocupa de que la información, cualquiera sea su procedencia o su destino, cumpla con dos objetivos: que sea veraz y que sea oportuna. ¿Qué quiere decir esto? Que la información debe ser veraz, confiable, debe venir de una fuente fidedigna que garantice su veracidad, y oportuna es que se dé a conocer en el momento indicado. Si nosotros estamos buscando el precio del dólar, no nos sirve a nosotros el precio del dólar de hace un mes, nos sirve el precio del dólar de esta mañana, del día de hoy. Entonces, en ese caso, la información, si conseguimos una información del precio del dólar hace un mes, no es oportuna, aunque sea veraz. Entonces, la informática debe garantizar que la información cumpla con esos objetivos. Vamos ahora a conocer la metodología para la resolución del problema desde el punto de vista de la lógica. Cuando nosotros vamos a resolver el problema de manera lógica, debemos tener en un primer momento tener claro el objetivo, y esto nos permite saber hacia dónde tenemos que llegar. En segundo lugar, debemos escribir el algoritmo, es decir, la manera lógica, el paso a paso para el logro de ese objetivo. Y en un tercer momento debemos realizar pruebas para garantizar que se haya logrado el objetivo propuesto. Entonces, la metodología para la resolución de problemas tiene estas tres fases: tener claro el objetivo, escribir el algoritmo y la realización de pruebas. Con base en esto, vamos a definir entonces qué es un algoritmo. El algoritmo es un conjunto de instrucciones que especifica una secuencia de operaciones para resolver un problema. Es decir, es un conjunto de pasos para llegar a un cierto fin, en el caso de la resolución de un objetivo, que sea medible o comprobable. Cuando nosotros escribimos un algoritmo, escribimos las instrucciones en un lenguaje que nosotros entendamos. Eso es lo que vamos a llamar más adelante pseudocódigo. O también podemos representar un algoritmo de otra manera, ya lo vamos a ver, pero lo que quiero en este caso dejar claro es que el algoritmo debe ser escrito como un paso a paso, como con una numeración, de manera que se pueda lograr el objetivo planteado si se sigue esos pasos de manera secuencial. Entonces, el algoritmo especifica de manera secuencial las instrucciones que se deben seguir para resolver un problema o para alcanzar un objetivo. El algoritmo entonces también es considerado como un conjunto de pasos secuenciales y ordenados que permiten lograr un objetivo. Por lo tanto, un algoritmo debe tener un inicio y debe tener un fin. Todo algoritmo comienza en un inicio y termina con un fin. O sea, es finito. Vamos a ver esas características ahorita. Debe ser un algoritmo debe ser preciso, por lo tanto debe indicarse el orden en que se debe realizar el paso a paso para lograr el objetivo. Debe ser definido, es decir, se debe obtener el mismo resultado cada vez que se ejecute con las mismas especificaciones, y debe ser finito, como les decía, debe tener un comienzo y un fin. Tipos de algoritmos: tenemos los algoritmos informales o cualitativos, y tenemos los algoritmos computacionales o cuantitativos. Los algoritmos informales pues son los que se realizan sin necesidad de usar el computador. Nosotros como seres humanos somos los ejecutores reales de ese tipo de algoritmos, y ejemplos de estos tipos de algoritmos son comprar un libro, hacer mercado, cocinar una receta. Por ejemplo, cuando ustedes cocinan una receta, siguen la receta, el paso a paso que se indica en la receta. Eso es un algoritmo informal o cualitativo, cuando ustedes están cocinando siguiendo el paso a paso que les indica la receta.
El algoritmo computacional es el que nosotros traducimos luego para que el computador lo entienda, a pesar de que haya sido escrito en el lenguaje que nosotros conocemos como seres humanos, y es el cual vamos a luego traducir para que el computador lo entienda a través de un programa de computación. Un algoritmo computacional o cuantitativo puede ser calcular una nómina, puede ser manejar un inventario, calcular el sueldo de una persona, entre otros. ¿Cómo se representa un algoritmo? Ya les decía que la manera más fácil es a través del pseudocódigo, escribir las instrucciones, el paso a paso, con un lenguaje que sea parecido al que nosotros utilizamos y que después traducimos al lenguaje del computador. También otra manera de representar el algoritmo es a través de los diagramas de flujo, que es una representación gráfica. Vamos a ver ahora a través de un diagrama de flujo cómo se representa un algoritmo y cuáles son los símbolos que se utilizan. Para representar un algoritmo utilizamos los símbolos de proceso, que es el símbolo de proceso indica una orden que debe ejecutarse de manera clara o concreta. El símbolo de salida es cuando nosotros presentamos la salida en pantalla. También hay otro símbolo para especificar una salida por impresora o por cualquier medio impreso, que lo vamos a ver ahorita más adelante, pero este símbolo de salida representa la salida en la pantalla del computador. El símbolo de decisión, cuando nosotros tenemos que tomar una decisión sí o no, verdadero o falso, dependiendo de la condición que se plantee. El símbolo de inicio o fin, que indica cuándo comienza y cuándo termina el algoritmo o diagrama de flujo. Y tenemos el símbolo de entrada o salida, que es el que representa cuando nosotros vamos a pedir una entrada por teclado, vamos a pedir la fecha de nacimiento, pedimos la edad, pedimos cualquier otra cosa. A veces también necesitamos leer esa entrada de otro proceso, entonces en algunos momentos este símbolo se utiliza. También tenemos otro que es el otro símbolo de entrada, que es específicamente por teclado, que también podemos utilizarlo indiferentemente cualquiera de los dos. El símbolo de ciclo, que es el que se coloca cuando hay que repetir un conjunto de instrucciones hasta que se cumpla con una condición o mientras se cumpla con una condición. Y tenemos unos símbolos conectores que permite entonces, si el diagrama de flujo es muy largo o es muy extenso, definir que continúa en cierto sitio, o que vamos a conectar con otro proceso, o que viene una información de un proceso. Esto nos indica un símbolo de conexión. Tenemos también el símbolo de lectura y el símbolo de escritura. En este caso, la lectura y la escritura están representados por dispositivos externos, como la lectura a través de una cámara web, o la lectura puede ser a través de un disquete, de un CD, de un disco duro o de un pendrive. Y la escritura, este símbolo de escritura que es un símbolo de una tarjeta perforada, de una cinta perforada que se utilizaba antiguamente, indica que la salida de datos va a una base de datos que está almacenada en el disco duro, o que va a algún otro dispositivo externo. Tenemos el símbolo de salida por pantalla. Y tenemos el flujo, que es muy importante cuando hacemos un diagrama de flujo, indicar el flujo de ejecución de cada uno de los pasos. En el aula virtual les voy a dejar un material que deben revisar. Espero que hayan revisado también el material acerca de los diagramas de flujo, y próximamente les voy a colocar algunos ejercicios de ejemplo para el uso de diagramas de flujo, para que empecemos a manejar esta herramienta. Nos vemos en el próximo encuentro.